Saludos, amables amigos. Estamos nuevamente en el programa Alimento Espiritual en Cristo y siempre por Universal TV Digital. Nos encontramos aquí en la blanca ciudad de Arequipa, una hermosa ciudad al sur peruano, ubicado precisamente en los Andes del Perú. Y como siempre, estamos en la sintonía de Universal TV Digital, que es un canal de televisión por internet que se distribuye desde Bruselas, Bélgica, hasta 22 países en los cuales estamos presentes y nos siguen más de 1,5 millones de televidentes, seguidores. Pues bien, el tema de hoy día tiene que ver con la religiosidad y el cristianismo. ¿Cómo la religiosidad y el cristianismo pueden ir de la mano o son caminos separados? Eso lo vamos a ver y lo vamos a analizar a la luz de las Escrituras. Precisamente algo que yo sé es que la religiosidad no necesariamente garantiza un buen desarrollo cristiano. El escritor del libro de los Hebreos decía precisamente en Hebreos 11:32 lo siguiente: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y ahí quiero hacer énfasis en algo. Quiero hacer énfasis precisamente en la experiencia de uno de los personajes nombrados por el escritor de Hebreos. Mencionó al profeta Samuel. Y obviamente, cuando uno lee las Escrituras, ahí hay dos cosas que se deben destacar. Todo judío sabe en su religiosidad popular que les guste o no, se refieren a la ley, es decir, a Moisés, y se refieren a los profetas, refiriéndose básicamente a Samuel. Entonces Samuel y Moisés o la ley y los profetas son pues los dos péndulos en los cuales el judaísmo se basa. Y también el cristianismo, que tuvo su base precisamente en los principios cristianos del primer siglo. Y si vamos a hablar de Samuel, tenemos que recurrir a su madre, Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos con su esposo Elcana. Y Elcana, todos los años era un religioso, iba desde el siglo hasta Jerusalén a adorar. Adoraba a Dios, iba con sus esposas, porque Elcana tenía dos esposas. Una era Penina y la otra era Ana. Penina tenía varios hijos con Elcana, pero con Ana, Elcana no tenía ningún hijo, porque Ana era estéril. Y todos los años que iba, Penina se burlaba de Ana, a tal punto que Ana no quería asistir precisamente al centro de adoración con su esposo. ¿Por qué? Para evitar que se burlen de su situación natural. Sin embargo, ya conoce la historia, Ana comenzó a orar y le pidió a Dios que le diera un hijo. Y que si salía embarazada, ella iba a dedicar a ese hijo al servicio de Dios. Y efectivamente, con los años, Ana salió embarazada. Al niño de Ana y Elcana le pusieron el nombre de Samuel, el gran profeta Samuel. Y cuando se cumplió el tiempo de destetar al niño, Ana tenía que cumplir con su promesa ante Dios. Llevó al niño al templo y lo dejó en manos de sumo sacerdote de ese entonces, Elí. Y allí creció Samuel, y todos los años que venía Ana le traía algo nuevo, ropa, un recuerdo para su hijo Samuel, que estaba sirviendo en el templo. Ahora, Dios bendijo a Ana y le dio más hijos. Ana en total tuvo 6 hijos. Aparte de Samuel, tuvo
3 hijos más y 2 hijas. Entonces, 6 hijos de una mujer que era estéril. Esa es una de las maravillas que Dios siempre ha hecho a través de los siglos. Hacer posible lo que para el hombre es imposible. Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada difícil, nada imposible hay para Dios. Pero en el tema de Samuel, Samuel estaba sirviendo y dice la Biblia en el libro de 1 Samuel 2:11 dice, y Elcana volvió a su casa en Ramá, donde vivía, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ya el niño Samuel había sido entregado por Elcana el padre y Ana la madre al servicio del sacerdote. Ahora, era un niño muy pequeño. En el Perú y en América Latina no se tiene esa costumbre. En los pueblos orientales sí, de dejar al niño al servicio de una religión determinada. Esta era una promesa que Ana había hecho a Dios. Y como había prometido dejar al niño, entregar al niño al servicio de Dios, si ella salía embarazada, pues bien salió embarazada y obviamente tenía que cumplir con la promesa. Y así el niño se quedó en el templo al servicio del sacerdote Elí. Es decir, que Elí estaba ministrando delante de las autoridades allá en el templo. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Elí, el sumo sacerdote, que era un hombre anciano. Samuel era un niño todavía, porque lo dejaron muy niño, pero estaba aprendiendo de las cosas de Dios y se estaba involucrando en el ministerio religioso. En ese entonces no había cristianismo porque estamos hablando muchos años antes del nacimiento de Cristo. Ahora, según las escrituras, 1 Samuel 2:18 ya no es el niño. 1 Samuel 2:11 dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Habla de un niño. Más adelante, 1 Samuel 2:18, 7 versículos más adelante, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. ¿Qué quiere decir eso? Que ya los años habían pasado. Ya había dejado de ser niño y ahora era un joven, quizás un adolescente. Ahora usaba una vestidura religiosa, un éfod de lino, y así servía a Dios. Estaba al servicio del templo. Ya era un joven. Cualquier padre de familia se hubiera sentido halagado de que su hijo se está formando en el servicio a Dios. La escritura dice claramente más adelante, versículo 1 Samuel 2:21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahí observamos la gracia de Dios. Ana había entregado por fe y cumpliendo una promesa a su único hijo, que en ese entonces tenía Samuel. Lo había entregado al servicio en este caso, del templo. Pero Dios le regaló a Ana la oportunidad de salir, aparte de Samuel, 5 embarazos más, de tal manera que 3 hijos y 2 mujeres. Total 5 más Samuel 6. Dios siempre premia la fidelidad de creyente. Aparentemente era un sacrificio de la mamá entregar a su único hijo y quedarse sin nada. Pero Dios estaba probando a Ana. Y Ana había pedido de corazón, me gustaría tener un hijo
Me gustaría estar embarazada, soy estéril, la naturaleza me ha hecho así. Pero quiero, mi querido lector televidente, que entiendas algo. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Dios. Por lo tanto, aquí vemos la mano de Dios en la vida de Ana. 5 hijos más. Por uno que entregó al servicio de Dios, 5 hijos más. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios siempre premia y es agradecido cuando sus hijos también demuestran fidelidad a Él. No lo hagas para que Dios te bendiga más. Hazlo por amor a Dios. Sé fiel a Dios y Dios en su debido momento, porque los 5 hijos no llegaron de golpe. Tú sabes que cada embarazo son 9 meses. Entonces los hijos llegaron uno por uno. Pero Dios siempre va a cumplir su promesa y su palabra. Y aquí dice, aparte de los 5 hijos, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Crecía delante de Jehová. Es decir, se desarrollaba en el ministerio. Iba aprendiendo cosas nuevas. En la vida cristiana, en el siglo moderno, siglo XXI, cada creyente, cada cristiano, cada día aprende más. En la medida en que tú te consagras, en la medida en que te reconcilias con Dios, vas aprendiendo muchas cosas. Por eso, Dios sigue teniendo un hermoso plan para contigo y para tu vida. Y seguimos adelante. 1 Samuel 2:26. Y el joven Samuel, todavía estamos hablando del joven, y el joven Samuel iba creciendo, y escucha bien, y era acepto delante de Jehová, de Dios, y delante de los hombres. Es decir, que Samuel iba agradando a Dios por un lado, pero al mismo tiempo por el servicio y vida religiosa que llevaba, iba agradando a los hombres. Se ganaba el favor de las personas. Eso era el profeta Samuel. Por eso que el profeta Samuel ha sido uno de los profetas más amados de todo Israel. Es un personaje nacional. Cuando se habla siempre en Israel, hasta en la actualidad, de la ley y los profetas, la ley aduce a Moisés y los profetas a Samuel. Claro, hubieron otros profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Habacuc, Sofonía, Malaquías, etcétera, etcétera. Elías, Eliseo, otros. Pero ¿saben qué? Entendamos algo importante. Juan el Bautista, a la luz de la Biblia, es uno de los profetas más grandes que ha tenido la historia. Pero el profeta Samuel ha sido un profeta muy importante. Pero Juan el Bautista ya viene de la época de Cristo. Estamos hablando de años antes que nazca Juan el Bautista. Por lo tanto, siempre el profeta Samuel ha marcado historia y ha marcado cosas muy importantes en la vida de Israel. Entonces, si seguimos leyendo la escritura, estamos en el libro de Primera de Samuel, vamos a encontrar algo. Ahora entramos al 3:1, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, es decir, del sumo sacerdote, y la palabra de Jehová
escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿A qué se refiere este pasaje? Que antiguamente, no es como ahora, ahora cualquier cristiano recurre a la Biblia y ahí está todo el mensaje de Dios. No hay nada que agregar. Pero en ese entonces no había Biblia. No existía el Nuevo Testamento. Ni siquiera había nacido Jesucristo. No habían cristianos, simplemente era la edad de piedra del cristianismo y el judaísmo. Y en Israel, hablamos solamente de un pueblo de Israel. Pasaban manifestaciones y a veces manifestaciones religiosas claves, visiones, por ejemplo. Dios hablaba a través de visiones, aún hasta la época de Jesús se hablaba a través de grandes milagros. Un cojo caminaba, un ciego veía, una persona enferma era curada, una persona que había fallecido, que ya estaba muerta, resucitaba, tipo Lázaro, la hija de Jairo. Es decir, se hablaba a través de actos públicos, de milagros, lo que nosotros conocemos ahora milagros, pero para los judíos no son milagros, son señales, señales que Dios hacía para que el pueblo judío vea en Jesús al Mesías, vea al Hijo de Dios, vea al enviado de los cielos en la tierra hecho hombre. Pero sigamos con Samuel. Entonces, él dice que la palabra de Dios escaseaba, es decir, Dios se manifestaba con poca frecuencia, a diferencia de años anteriores. Por lo tanto, simplemente el servicio a Dios, entre comillas, era una especie de religiosidad, como lo viven ahora muchas personas. En la actualidad, en pleno siglo XXI, mucha gente es religiosa. Cualesquiera sea el nombre de la religión evangélica, católica, budista, maometana, de alguna tribu amazónica, africana, etcétera, etcétera. Cualquiera sea el nombre de la religión, el hombre piensa y cree servir a Dios. Y lo sirve en sus dioses, ¿no? Al sol, al dios sol. Antiguamente, en la época de los incas, de los aztecas, de los egipcios, a los muertos, al puma, a la serpiente, a la lluvia, a los truenos, a los relámpagos. Todo aquello que era desconocido por el hombre, todo aquello, Dios le llamaban Dios. Entonces, eso se llama religiosidad. Todo lo que el hombre, el ser humano, hace para acercarse a Dios se llama religiosidad. En otras palabras, es religión. Cuando debe ser todo lo contrario. Sabemos que Dios se hizo hombre a través de Jesucristo, murió en una cruz del Calvario, resucitó al tercer día, dio su vida por todos los hombres, para que todas las personas, para que toda la raza humana, cualesquiera sea su credo, su religión, su forma de ver la vida de manera religiosa, tenga la oportunidad de ser salvo. Y Dios hizo eso, entregó su vida, su sangre, su cuerpo. Tomó la iniciativa. Dios empezó esa relación, pero de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Porque todo lo que hace el hombre hacia Dios llama religión. Y todo lo que Dios hace para el hombre no es religión, es relación. Dios se relaciona con el hombre. Dios está dispuesto a escuchar tu oración más sencilla. Dios conoce tus necesidades. Dios sabe de tus enfermedades, de tus conflictos, de todo lo que hay en tu mente.
Dios los conoce con anticipación. Simplemente tienes que acercarte a Él. Acercarte y decirle, Señor, aquí estoy. Te necesito. Requiero que tú guíes mi vida. Pero, ojo, la única manera en la cual Dios va a aceptar al ser humano hacia Él es lo que ya hizo. Él, Dios mismo, se acercó al ser humano. Se acercó al hombre a través de Jesucristo. Dios está esperando una respuesta del hombre. Que el hombre, ante esa realidad de que Dios se acercó y tomando la iniciativa, ahora el hombre responda ante Dios y simplemente diga, Señor, acá estoy. Y Samuel, en esa época, intentaba hacer todo para acercarse a Dios. Y ahí vemos, ¿no? De todos los textos que hemos leído, desde Samuel 2:11, y el niño ministraba a Jehová, 2:11, 2:18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, 2:18, de 1 Samuel, 2:21, y el joven Samuel crecía delante de Jehová, 2:26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y el 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y Elí era el sumo sacerdote. En esa primera parte que te he leído, toda esta primera parte, yo le llamo la religiosidad. Hay un segundo punto que quiero hablar contigo. Son más cortos. Y un tercero que es la solución. El segundo punto le he llamado la confrontación. Y aquí te voy a relatar el relato, acá está la historia de 1 Samuel 3, del 3 al 8. Escucha, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Mira, el 3:3 empieza y Samuel estaba durmiendo. Obviamente Samuel vivía en el templo. Estaba al servicio de Dios, estaba al servicio del sacerdote Elí, estaba al servicio de todas las personas que iban. Y las personas del pueblo que iban a adorar a Dios, lo veían a Samuel haciendo holocaustos, ayudando acá, ayudando allá. Samuel visiblemente era un joven conocido. Y por su conducta, por su ética, era una persona muy amada. Entonces, versículo 3:3, pasamos al 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Ajá, acá ya vemos algo nuevo. Dios en persona. Jehová llamó a Samuel. ¿Te acuerdas que el versículo que hemos leído, el 3:1, y la palabra de Jehová escaseaba? No llegaba con frecuencia al pueblo, menos a los religiosos de la época. Pero aquí eso se terminó. Acá dice claramente, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Versículo 5, 3:5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Aquí quiero hacer algo, un énfasis en este texto. Jehová llamó, pero Samuel no reconoce la voz de Dios. Pensaba que lo llamaba el sacerdote Elí. Por eso que va y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste?
Y como Elí no había llamado, ¿qué hace el sacerdote Elí? Yo no te he llamado. Anda, vuelve a tu cama y acuéstate, duerme. Fíjate, algo muy interesante. Dios llamó, volviendo a tomar la iniciativa. Y Samuel, que ministraba desde niño en el templo, que estaba ayudando en los temas religiosos, que estaba al servicio del sacerdote Elí, no reconoció la voz de Dios. Pensaba que era el profeta Samuel. Veamos el siguiente texto de la Biblia. Versículo 6, 6 de 1 Samuel. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, la segunda vez. Y levantándose Samuel vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y el sacerdote Elí contestó: hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Por segunda vez, Dios llama a Samuel. Y Samuel, un religioso de primer nivel, no reconoce a Dios. Y como no reconoce a Dios, piensa que lo están llamando. Piensa que lo están llamando. Por lo tanto, otra vez va al sacerdote Elí: ¿para qué me has llamado? Y nuevamente el sacerdote Elí hasta ahí no entiende nada. Yo no te he llamado. Vuelve a tu cama y duerme. Acuéstate. Ya Dios había llamado 2 veces. La primera y la segunda, una segunda oportunidad a la cual el profeta Samuel, que todavía era un joven, no aprovecha porque no entiende. No entiende. Versículo 7. Ojo aquí. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo? Samuel, el profeta, ¿cómo puede el texto bíblico, cómo puede decir que Samuel no conocía a Jehová y la palabra de Dios no había sido revelada? ¿Cómo es posible que Samuel, el profeta, no conozca a Dios? Es que el profeta Samuel estaba haciendo lo que todo el mundo hacía en esa religión. Mucha gente en la actualidad piensa que porque lo que está haciendo obras buenas, actos caritativos, de esa manera se va a sacar a Dios. No. Las obras buenas y los actos caritativos son el resultado de una vida piadosa. Son el resultado de un encuentro con Dios. Lo primero es conocer a Dios. Como resultado de ese encuentro con Dios, de ese conocimiento con Dios, es que ahora sí van a ser válidas las obras buenas, las obras caritativas, las cosas buenas. No es al revés. Ya Mateo 5:36 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No es al revés. No es que yo busquemos primeramente las añadiduras. No. Primero busca a Dios. Después vienen las añadiduras. No es al revés. Mucha gente se confunde y primero busca las añadiduras. Y después que tiene las añadiduras o pretende encontrarlas en esa búsqueda que a veces ni las encuentra, está pensando en buscar a Dios. Primero se busca a Dios. Las añadiduras, como bien dice el texto bíblico, vendrán solas. Pero vendrán como resultado de ese encuentro con Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
las demás cosas serán añadidas. Mateo 5:35, del 36 al 39, dice el texto. Ok, entonces Samuel estaba haciendo eso. Samuel estaba sirviendo en el templo desde que era niño, desde que su madre Ana lo entregó al servicio del templo y bajo la administración del sacerdote Elí. Había crecido, habían pasado muchos años, ya era un joven, pero no conocía a Dios, no conocía a Jehová. ¿Por qué? Porque Samuel simplemente hacía religión. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a él. Y le dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Recién ahí el sacerdote, como se dice, se pone atento. Yo no le he llamado, y si a ti te han llamado ya 3 veces, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque el mismo sacerdote tampoco conocía a Dios. Y era sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Y a través de la historia, los sacerdotes siempre vivieron en ignorancia ante Dios. Los que crucificaron a Jesús en la cruz del Calvario eran sacerdotes. La gente, asusados por los sacerdotes, saduceos, si ellos hubieran conocido a Dios, Jesús no hubiera sido crucificado. Pero dado que ya estaba escrito que Jesús tenía que morir por los pecados de todos los hombres de la humanidad, es que eso se cumplió. Pero los sacerdotes no conocían a Dios. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y a través de la historia los sacerdotes conocen a Dios en la actualidad? Cuando el Dios es un puma, el Dios es una piedra, el Dios es el viento, conocerán a Dios. No es que seamos panteístas, que cualquier cosa desconocida o sobrenatural sea Dios. Un terremoto es Dios. La explosión de un volcán es Dios. El sol es Dios. O realmente yo tengo un concepto equivocado y hago religión de lo que conozco. Conocer a Dios lo puede hacer cualquier persona, porque la Biblia está al servicio de cualquier persona, cualquiera sea su religión. Por lo tanto, conocer a Dios lo puede hacer cualquiera. Todo depende de la persona. Tú que me estás escuchando, querido televidente, puedes conocer a Dios. No depende de terceros ni de intermediarios. Tú te puedes acercar en tu soledad, en tu cuarto, en tu habitación, en tu casa, en el parque, donde estés. Y ahí Dios te va a escuchar. Porque Dios es omnipresente y está en todos lados. Pero sigamos con esta segunda parte. Uno puede servir en una iglesia, puede estar en el ministerio y no conocer a Dios. Dios llama. Y Dios te llama, y en cada circunstancia Dios nos llama de distintas maneras. A mí me llamó de una manera, gracias a Dios que entendí y me reconcilié con Él. ¿A ti cómo te ha llamado? O Dios te sigue llamando y tú no escuchas. Tú estás entretenido en otras cosas. Tú prefieres otras
cosas materiales. Yo te sugiero que escuches a Dios, te acerques a Él, tengas una bonita relación, una dulce comunión entre Dios y tú. Y lo demás viene por añadidura. Aún sabiendo que la vida cristiana no es color de rosa, aún sabiendo que hay pruebas, conflictos, necesidades, aún conociendo todas esas cosas, Dios tiene un hermoso plan contigo. A esa segunda parte le he llamado la confrontación. La primera parte era la religiosidad, la segunda la confrontación y entramos brevemente a la tercera parte, la solución. Lucas 6:46, ya me salgo en este caso del libro de Samuel. Lucas 6:46 en la Biblia dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que os digo? El ser humano, el creyente, muchas veces le llama a Dios Señor. Pero entiende algo: si tú a Dios le llamas Señor, es porque reconoces que Él es Señor y tú eres el súbdito. Porque en un señorío, el Señor es uno solo y el resto son los vasallos, los súbditos. Ahora, y los súbditos acatan, obedecen lo que manda el Señor. Ahora, si tú le llamas a Dios Señor, obedeces lo que Él te manda. Por eso que Jesús, claramente en Lucas, dicen claramente: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me dices Señor, Señor? Y no hacéis lo que os digo. Esa misma interrogante, Dios la puede hacer en ese instante. ¿Por qué tú que estás escuchando este mensaje, por qué le llamas Señor a Dios si tú haces lo que quieras en tu vida? Si no estás dispuesto a obedecer a Dios, no le llames Señor. Dios no es tu Señor. Y si Dios no es tu Señor, tú no eres su súbdito. Y si no eres su súbdito, tú perteneces a otro señorío, que no es Dios. Por lo tanto, estás condenado a una muerte espiritual. Entonces, los cristianos, aquellos que han asumido un compromiso con Dios, le pueden llamar Señor. Y aquí en Lucas del 6 al 49, justo habla de los dos cimientos. Aquellos que construyeron su casa en la arena y aquellos que construyeron su casa en la roca. Cuando la casa está en la arena, no hay bases, no hay cimientos. Se sale el río, como tantos huaicos hay en América Latina, en Asia, en África, y se lleva todo. Porque esa casa no tiene raíces, no tiene bases, no tiene cimientos. Pero cuando uno construye en la roca o pone piedras de base como cimientos, viene el río, pueden venir vientos huracanados y la casa no cae, porque está agarrada sólidamente en la roca. La pregunta que tendríamos que hacernos ahora es: ¿tu vida dónde está basada? ¿En la arena o en la roca? ¿Quién es tu base? ¿Este mundo? ¿Esta sociedad en la cual vivimos? ¿O Dios? ¿Cuál es la base de tu vida? Porque si la base de tu vida es Dios, no hay problema. Pase lo que pase, estás agarrado en Dios y hay una buena base. Pero si tu vida está cimentada en el dinero, en la fama, en las preocupaciones e ilusiones de este mundo, en la música, en la moda, etcétera, etcétera,
¿Tu cimiento dónde está? Cualquier cosa va a venir y va a tumbar esos cimientos. Tu vida no tiene cimientos. Por lo tanto, te animo a que tengas un cimiento adecuado. Y finalizo con esta pregunta. ¿Dónde estás cimentando? ¿Tu vida dónde la estás construyendo? ¿Dónde estás construyendo tu vida? Hace poco hemos celebrado Semana Santa. Hemos recordado la pasión, nacimiento, pasión, muerte, crucifixión de Cristo. Porque tradicionalmente la religión nos invita a pensar en eso. Pero hemos pensado en la resurrección, que Jesús no se quedó en la cruz del Calvario, sino que está vivo. Y si está vivo, sigue siendo Señor de todos. Sigue siendo el Dios que ascendió a los cielos. Por lo tanto, yo, un ser humano, un cristiano, un creyente común y corriente, pero que vivo en la tierra, que estoy sujeto al cuerpo, a la carne, tengo que cimentar mi vida en Él, en Dios. Y lo otro, la añadidura, viene de por sí. No seamos como el profeta Samuel en sus inicios. Samuel llegó a ser un gran profeta, el gran profeta de Israel. Pero en sus inicios, miren cómo empezó. Se equivocó. Servía a Dios, servía en la iglesia, servía al sacerdote, pensando que servía a Dios. Pero no conocía a Dios. Que esa no sea tu experiencia, amable amigo. Conoce a Dios. No sea que tú te estés afanando en una vida religiosa. Por eso que este tema se llama religiosidad y cristianismo. Y ahí queda. Eres un religioso más. Cristianismo es algo más. Cristianismo es seguidor de Cristo. Aquella persona que sigue a Cristo, pero lo sigue a Cristo de manera literal. Ahora cualquier persona dice, yo soy de tal religión y soy cristiano. No. No es un cliché. No es un nombre. Es un estilo de vida. Y por tus frutos los conoceréis. La gente tiene que ver en ti, en tu vida, a un Jesucristo vivo, crucificado vivo en ti. La gente no va a leer la Biblia si no lo lee en ti. La gente tiene que ver a Dios en tu vida. Y si eso no está pasando, hay mucho por trabajar. Hay que reconciliarnos con Dios. Y hay que buscar que nuestra vida sea cada vez más dulce. En esta oportunidad estoy transmitiendo por razones de trabajo, estoy en la ciudad blanca de Arequipa. Y desde Arequipa, en el Perú, en el sur del Perú, un gran abrazo para cada uno de mis hermanos en Cristo, de aquellos cristianos que quieren seguir a Cristo. Un gran abrazo fuerte, caluroso. Aquí la temperatura en las noches ha llegado a 10 grados, he sentido frío esta noche. Tuve que dormir con doble frazada, pero por la gracia de Dios estamos acá porque estamos justo por razones laborales, estamos por esta zona de la Blanca Ciudad. Y a todos los países donde estamos llegando, 22 países, más de 1,5 millones de seguidores por Universal TV Digital, el programa Alimento Espiritual en Cristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios permita que hoy sea un día distinto, diferente. Reconcíliate con Dios. Basta ya de esa vida religiosa que llevamos. Es el momento de alcanzar la plenitud en Cristo. Por eso te animo a que desde este programa donde Universal TV Digital llega, sea en Perú, Chile, Argentina, España, y como nuestra sede central está en Bruselas, Bélgica, aún a las personas belgas, a los holandeses, a los españoles, a los de habla hispana en los Estados Unidos, México,
donde llegamos. Dios bendiga sus vidas y hagan ustedes grandes instrumentos de su paz y de su amor. Hasta pronto y con la gracia de Dios nos veremos la próxima semana en la ciudad de Lima, donde generalmente desde ahí transmitimos este programa Alimento Espiritual en Cristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes.